Shaddai, El Shaddai, El Alión Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder, tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Alión Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder, tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Con tu amor y tu poder salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Alión Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder, tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente nunca quiso ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, mas no quisieron entender. Y su obra terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Alión Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder, tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Alión Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder, tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. No se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Entonces cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con flauta al monte de Jehová, celebrando
ciegos abrirá y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará y con gozo danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Entonces cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con flauta al monte de Jehová, celebrando su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y en los ojos de los ciegos abrirá y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará y con gozo danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar. Sus soldados avanzando van, su estandarte levantamos ya, alabar al que nos dio la libertad. Sus soldados avanzando van, su estandarte levantamos ya, alabad al que nos dio la libertad, porque en mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar, no hay arma que nos pueda derrotar, no hay arma que nos pueda derrotar. Como David ante el Señor, cantaré en adoración al Rey mi Salvador. Con el pandero le alabaré y con mis labios bendeciré al Rey mi Salvador.
ante el Señor. Cantaré en adoración al Rey, mi Salvador. Con el pandero le alabaré, con mis labios bendeciré al Rey, mi Salvador. Vengo a ti ahora en adoración. Cantaré con gozo a Cristo el Señor. Como David ante el Señor, cantaré en adoración al Rey, mi Salvador. Con el pandero le alabaré y con mis labios bendeciré al Rey, mi Salvador. Al Rey, mi Salvador. Al Rey, mi Salvador. Vengo a ti ahora en adoración. Cantaré con gozo a Cristo el Señor. Como David ante el Señor, cantaré en adoración al Rey, mi Salvador. Con el pandero le alabaré y con mis labios bendeciré al Rey, mi Salvador. Al Rey, mi Salvador. Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él la salvación de Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria en quien levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria en quien levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria en que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria en que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza.
cabeza, mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Mi gloria el que levanta mi cabeza. No hay arma que nos pueda derrotar. Arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. Gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos cantaré tus alabanzas en las naciones. Pues su eterno amor grande, más grande aunque los cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes. Dale gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos cantaré tus alabanzas en las naciones. Pues su eterno amor grande, más grande aunque los cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también.
exalta más que las nubes, sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sea tu gloria en la tierra también. Sea tu gloria en la tierra Jesús, nadie ama como tú. Oh Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Oh Señor Jesús, nadie ama como tú. Oh Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. nadie ama como tú. Oh Señor Jesús,
Nadie ama como tú, oh Señor Jesús. Nadie hizo lo que tú, nadie salvó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Muy buenos días tengan todos, que el Señor les bendiga. Un gusto poder saludarles de nueva cuenta por este medio. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer un poco de historia en cuanto a lo que hemos platicado para entender realmente lo que representa nacer de nuevo. Vamos a hablar hoy sobre uno de los puntos que realmente ha causado mucho daño, que es el pecado. Vamos a hablar sobre la historia del pecado el día de hoy, si Dios lo permite, y espero con su ayuda podamos entender algunas situaciones e identificar algunos detalles para evitar caer, ¿verdad?, en cuestiones de pecado, y entender una cosa: Dios nos ha llamado a ser libres de pecado, a tener poder para vencer, y la única manera de poder lograrlo es creyendo, confiando en Él. Y realmente algo que podemos ver en la Escritura es que dice que los hijos de Dios vencen realmente, ¿verdad?, en todas las situaciones. Hay momentos difíciles, es una batalla por nuestras almas, pero que si aprendemos realmente a luchar y a confiar en Dios, saldremos victoriosos y llegaremos con Él. Vamos a empezar con un texto de Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7, dice la palabra: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista,
y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vuelvo a leer, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es un detalle importante el considerar lo que menciona aquí, sobre todo el punto de decir, cuando dice que nace de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, porque Dios se preocupó por todos los detalles. Y es importante ver que aún al preocuparse por lo que el hombre podía comer, ¿verdad? Lo hizo agradable. Yo creo que hasta nuestros días, ¿verdad? La comida es algo muy agradable, ¿sí? Para todos. Y es algo que Dios ha hecho, pero desde ese tiempo Dios había puesto ciertas restricciones, ¿no? Había considerado que no se acercaran al árbol de la ciencia del bien y del mal. De hecho, es una de las instrucciones, prácticamente es la única instrucción que les da a ellos. Dice: todo árbol del huerto pueden comer menos de ese, ¿sí? Y todos los demás eran árboles deliciosos a la vista, o sea, sin acercarse, era algo que atraía, ¿sí? E inclusive del árbol de la vida tampoco les niega. Y vamos a ver cómo estos detalles son importantes cuando se va desarrollando la historia del mal, de cómo entra el pecado en la vida del hombre, ¿sí? Porque esos detalles son los que nos dejan ver cómo hasta la fecha las circunstancias se dan de la misma manera. Ahora hay que entender algunos puntos que vamos a leer, ¿verdad?, en unos textos del Antiguo Testamento para comprender por qué es tan grave el pecado. Dice el libro de Isaías 59. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Aquí Dios, hablando a través del profeta, es verdad, en ese tiempo hablaba a su pueblo que se había apartado de él. Pero en nuestros días hay mucha gente que se ha apartado de Dios, que ha conocido a Dios de una u otra manera. Se le ha predicado el evangelio cuando eran pequeños, o ya grandes, inclusive llegaron a ir a algún grupo, alguna congregación, etcétera. Y hay mucha gente que ha renegado del evangelio, ¿verdad? Y en nuestros días realmente lo que nos separa de Dios es el pecado. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Realmente es importante comprender cómo empieza diciendo que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero el pecado es el que nos separa, el que causa esa división, el que hace que Dios inclusive oculte su rostro. ¿Por qué? Porque Él no espera eso de aquellos que realmente han escuchado la palabra. Él no espera eso de aquellos que realmente han conocido el evangelio, sino que realmente haya un corazón dispuesto a servirle. No que esté cayendo en una situación de pecado. Y eso le decía, eso desde el principio, desde que Él forma al hombre, le da reglas. En ese caso le dio una regla, ¿sí? Y vamos a ver cómo todo se va deteriorando. En el libro de Jeremías capítulo 5, Jeremías 5:21 dice la palabra: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará?
Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. En todo el tiempo en el que Dios enviaba profetas tenía que ver con una situación, ¿verdad? Había pecado, la gente se apartaba de él, no estaba guardando la ley de Dios, y realmente muchos de ellos creían que estaban bien. La gente a veces piensa que está bien aunque esté haciendo maldad, y la verdad es que no. Hasta nuestros días realmente lo que vino a hacer Cristo fue darnos libertad, y lo hemos platicado. Él vino a librar a su pueblo de sus pecados, dice la Escritura. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino para que todo cambiara, para hacer las cosas nuevas, a nosotros hacernos nuevos, transformarnos por completo. Pero tiene que ver realmente con algo de corazón. Y ahora es importante entender que desde el principio, este es el mal, es el cáncer, es lo que nos separa de Dios, es lo que destruye nuestras almas, el pecado. Y es algo que se ha arraigado mucho, ¿verdad?, a la historia del hombre, porque es algo que ha deseado el hombre, ¿verdad?, hacer maldad. Cada cual se apartó según, ¿verdad?, sus propias perversiones, dice la palabra. Vamos a leer en Génesis cómo es que comienza esta situación, cómo se empieza a dar la situación, y vamos a observar algunos detalles, algunos puntos de cómo fue surgiendo todo esto. Dice en Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hay varios detalles en esta historia que son importantes. En este caso, ¿verdad?, la serpiente se acerca a Eva y empieza a entablar un diálogo con ella. Pero observemos cómo es muy astuta
empieza formulando una pregunta que no era verdad, ¿verdad? Para enganchar el diálogo con Eva y empezar a meter en ella esa inquietud para acercarse al árbol. Le decía, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, cuando no era así, ¿verdad? O sea, sí les había dicho que podían comer de todos menos de uno, ¿sí? Solo de uno, no les había prohibido comer de todos. Y la mujer al responder le dice, no, o sea, Dios nos ha permitido comer de todos los árboles, menos del que está en medio del huerto, dice, porque si lo comemos o lo tocamos, moriremos. Y ese es el gancho que necesitaba, ¿verdad? De alguna manera, la serpiente para poder meter sus ideas. Y le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios y sabiendo el bien y el mal, ¿no? Y sucede algo que es importante observar en esta situación. Dice que hasta este momento vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Antes de esto ella ni siquiera se preocupaba por algo de eso, porque ella sabía algo. La regla era no te acerques, no lo agarres, ¿verdad? No comas de él. Y no ponía sus ojos en tal situación. O sea, simplemente ella comía de todos los demás y decía, pues este no. Y no se acercaba ni siquiera para ver si realmente era codiciable o no, si era agradable a la vista, si iba a suceder todo lo que sucedió en este momento. Ella se mantenía alejada de ese árbol, ¿sí? Y cuando pasa esto, ¿verdad? No solo come ella, sino que también le da a Adán, a su marido, y todo empieza a decaer. Antes de esta situación, ellos vivían desnudos en el huerto, y ellos dicen que no se avergonzaban, ellos vivían en paz, en una situación de inocencia total, ¿verdad? O sea, sin pensar en maldad. Pero cuando sucede esto, dice que es verdad, sus sentidos, sus ojos fueron abiertos, y se dan cuenta de que están desnudos y empiezan a buscar cómo cubrir sus cuerpos y empiezan a escuchar la voz de Dios y les da vergüenza. Les da vergüenza y se esconden. Y dice la Biblia que, ¿verdad? Dios estaba paseando por ahí, o sea, Él estaba paseándose por ahí, quería hablar con él como lo hacía siempre, como lo hacía regularmente. O sea, la Biblia no nos dice cuánto tiempo llevaba Adán viviendo en el huerto, ¿verdad? Y cuánto tiempo a lo mejor habían tenido una comunión, pero hermosa, Dios con él, ¿verdad? Y con Eva, no lo menciona, pero lo que sucede es que en un solo día, en un solo momento, en una sola situación, todo se acabó. Todo se acabó, y cuando Adán le dice, nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos dio pena, nos dio vergüenza estar así, Dios le dice, ¿cómo te diste cuenta de que estabas desnudo, ¿no? O sea, y rápido la pregunta, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Y pasa algo que la verdad es que sucede muy a menudo, si no es que 99% de los casos, cuando las personas a veces cometen un pecado, cometen una falta, ¿verdad? Y es aventar la culpa hacia los demás, hacia alguien más. Aventar la culpa porque no nos gusta ser reprendidos, no nos gusta ser, ¿verdad? El foco de atención cuando algo sale mal. No nos gusta reconocer. Y ese es un mal muy grande. O sea, cuando viene la situación, ¿verdad? Le dice, has comido del árbol y rápido, ¿verdad? Le avienta la culpa, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Aun cuando él ya sabía que no debía hacerlo, ¿verdad? Pero empieza a aventar la culpa. Y de repente la mujer también se siente aludida y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y ella empieza, pues la serpiente me engañó, ¿no? La serpiente me engañó y comí. O sea, realmente es una situación muy complicada, porque todo lo que estaban viviendo se acabó. Se acabó. Después de eso Dios le comenta cómo iba a ser la situación para ella, para él, ¿verdad? El que él tendría que labrar la tierra y trabajarla, iba a ser muy difícil, iban a salir espinos,
y no iba a ser algo sencillo, y ella iba a tener a sus bebés, ¿verdad?, con mucho dolor. Y vemos que hasta la fecha esto se ha cumplido, ¿no? O sea, es complicado para conseguir el pan, para trabajar, para esforzarse de una forma honesta y hacer las cosas y llevar la provisión a casa. Y también la mujer, ¿no? La mujer sufre unos dolores indecibles que yo creo que ningún varón realmente lo ha de entender para tener un bebé, ¿no? Y todo se dio desde ese tiempo. Todo surgió a partir de una situación en la cual no se obedeció, se dejó caer en el engaño, en la situación, y aquí no es de echar culpas, ambos comieron, ¿no? Aunque lo hubiera hecho solo Eva, toma a Adán también del fruto y come. Entonces, al final de cuentas ambos caen en la culpa. Dice más adelante en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra, de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como comentábamos, el árbol de la vida no estaba restringido, y ellos nunca lo habían mirado como una necesidad, porque al final de cuentas ellos tenían comunión con Dios. Cuando hay comunión con Dios, cuando realmente se aprende a caminar con Él, hay cosas de las cuales uno no siente necesidad. Cuando dejamos de mirar a Dios, cuando dejamos de mirar realmente lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Y empezamos a mirar lo que hacen otros, lo que viven otros, lo que otros dicen, lo que otros mencionan. Cuando empezamos a prestar oído, ¿verdad?, a todo ese tipo de comentarios, es cuando dejamos de ver que la comunión con Dios era lo más importante. Y empezamos a anhelar cosas del mundo. Y la gente se empieza a apartar de Dios. Se empieza a alejar. Antes no necesitabas más de lo que tienes, ¿verdad? De lo que ya considerabas para tu vida. Es más, hay veces que cuando uno ve lo que tiene y observa a la gente con necesidad, dice, Señor, hasta tengo de más, ¿sí? Porque al final de cuentas ya uno no empieza a compararse con los que tienen más, sino con los que tienen menos, y ve la necesidad de otros. Pero cuando uno deja de ver eso y empieza a ver a los que tienen más, deja de comprender realmente que está satisfecho en Dios. Y es cuando ellos, ¿verdad? En un momento, esta Eva ve el árbol y ve que es codiciable. Cuando antes ni siquiera se fijaba en él, no lo observaba, no lo necesitaba. Pero llega la serpiente y empieza a trabajar con su mente. Le empieza a meter ideas, ¿verdad?, en su cabeza, y ella da pie a eso. Da pie a esa situación. O sea, la serpiente no agarró la fruta y se la metió en la boca a Eva, ¿verdad? O sea, la serpiente no pecó por Eva. Fue Eva la que prestó atención a la situación y ella decide tomar, ¿verdad?, del fruto. Llega Eva con el fruto con Adán y él decide también comer de él. Es una decisión. El pecado es un acto voluntario. Puede haber, ¿verdad?, insinuaciones, situaciones, comentarios y lo que sea. Pero al final de cuentas es una situación voluntaria, donde cada quien toma la decisión de hacer o dejar de hacer algo y romper las leyes de Dios. En el Nuevo Testamento, por todos lados, la Escritura nos dice, ¿verdad? No proveías para los deseos de la carne, el que soporta la tentación, el que realmente, ¿verdad?, sabe luchar contra ello y sale victorioso, recibirá la corona de gloria que Dios tiene preparada para aquellos, ¿verdad?, que le obedecen. O sea, la Escritura nos dice, aguanta, resistid pues al diablo y irá de vosotros. Aguanta, mantente en tu posición. Algo que hemos comentado, algo que hemos compartido, ¿verdad? El esforzarse, el aguantar, el no cambiar, el no darse por vencido, el seguir luchando, es algo que Dios
ha puesto en el corazón del hombre desde el principio, pero también el hombre ha decidido apartarse de él. O sea, imagínense lo glorioso que era estar en el huerto del Edén. No se esforzaba por trabajar, ¿verdad? No tenía que hacer mucho esfuerzo. Conocía a todos los animales, les había puesto el nombre, estaba en paz, tenía una mujer que amaba. O sea, todo perfecto. Y una mala decisión echó todo a perder. En nuestros días es lo mismo, sucede lo mismo. Tomamos decisiones incorrectas cuando no deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar a aquel que nos ha librado. O sea, tenemos que entender una cosa. El simple hecho de entender el Evangelio, de entender la palabra, ya es una gran misericordia de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hemos sido escogidos. Y no es que seamos mejores que otros. Simplemente Dios en su misericordia nos ha hecho entender. Y eso ya es bastante. Eso es mucho. Y habrá gente que entiende más o que entiende menos posiblemente, pero no se trata de eso, sino de que lo que Dios nos ha hecho entender lo pongamos realmente por obra. ¿Va a venir el enemigo y nos va a tratar de engañar? Sí, lo dice también la Escritura en el Nuevo Testamento, pero ya es una decisión que cada uno de nosotros, ¿verdad?, debe de tomar. O sea, vemos en esta parte cómo Dios al ver esto dice, he aquí ya saben el bien y el mal. O sea, ellos ya pueden decidir hacer maldad. Ellos ya pueden decidir hacer maldad. Pueden decidir hacer lo bueno, sí, pero también pueden decidir hacer lo malo, algo que antes ni siquiera buscaban. Dice, no sea ahora que alargue su mano y tomen también del árbol de la vida y se vuelvan inmortales, ¿verdad? Y vivan para siempre. Porque estaba para eso ese árbol y ellos nunca lo habían tomado, no tenían la necesidad, no sentían la necesidad. ¿Por qué? Porque estaban en la presencia de Dios y estaban en paz. Ellos estaban en paz. ¿Qué es lo que realmente busca el alma? Estar en paz. Pero cuando viene un distractor y nos mueve las cosas y dejamos de ver lo eterno, cuando dejamos de ver la eternidad, la comunión con Dios como lo más importante, busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás añadido será, todo lo que necesitemos realmente añadido será. Cuando dejamos de ver esos principios, todo se pierde, todo se pierde, todo se pierde. Una mala decisión nos puede llevar realmente no solo a un fracaso como hombres, sino realmente a una degradación moral terrible, en la cual muchas veces el engaño del diablo empieza con que hagas el pecado. Después viene la acusación, y después viene la condenación, y después hace que la gente se vaya deslizando, ¿verdad? Y se pierda en el mundo. Y muchas personas que le han creído más al diablo en eso, no se arrepienten, y le siguen echando la culpa a todos sobre sus pecados, sobre su vida, ¿verdad? Pero no se hacen responsables de lo que alguna vez hicieron y no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque la carga del pecado se vuelve muy, muy grande, y dejan de mirar la misericordia de Dios. Todo se vuelve culpa, todo se vuelve condenación, todo se vuelve condenación. O sea, si observamos la situación, cuando ellos salen del Edén y cuando empezamos a analizar la vida de Adán y Eva, al final de cuentas ellos intentan instruir a sus hijos y empezamos a ver lo que sucede con Caín y con Abel. Es una historia trágica sobre los hijos de este matrimonio. Es algo muy lamentable y triste, que no debió haber pasado. Al final de cuentas no debió haber pasado. Pero las decisiones que ellos tomaron tienen consecuencias. Las decisiones que usted tome, las decisiones que yo tome, tienen consecuencias, y esas consecuencias se vuelven eternas. Entonces, algo que hay que considerar realmente es la situación de lo que estamos comprendiendo. El pecado es algo que nos aparta, y lo leíamos en Isaías, lo leíamos en Jeremías, y lo puede leer donde sea. En la historia de David, en la historia de Saúl, en la historia de cada uno de los varones, ¿verdad?, de la Escritura, inclusive, que llegaron a pecar, cómo su vida se empezó a perder. Muchas de las historias, inclusive de la Escritura, hay historias de personajes en la Biblia que regularmente se le cuentan a los niños, pero los adultos no las estudian. ¿Por qué? Porque creen que son solamente parte de historias. O sea, que para el niño, ¿verdad?, la historia de Sansón es una historia muy, muy importante, muy interesante inclusive,
pero muy pocos la han analizado, por lo menos de la gente que yo conozco, en cuanto a lo que hizo este varón. Este varón era un juez. Era un juez que Dios había escogido desde bebé, desde el vientre de su madre. Les dio instrucciones a sus padres y al final de cuentas ellos no supieron guiarlo. Ellos no tuvieron, ¿verdad?, la voluntad de hacerlo, y este varón hizo lo que quiso con su vida. Sí, o sea, peleó contra filisteos, hizo mil cosas, pero al final de cuentas él terminó haciendo su vida, terminó pecando y terminó, ¿verdad?, haciendo cosas que no debía haber hecho. O sea, todo en la vida de alguien puede ser diferente si tomara las decisiones adecuadas y considerara a Dios en su vida. Por eso, algo hermoso de la Escritura es que no solo es un libro de historias de héroes. No es un libro de historias de héroes. Es un libro de historia de seres humanos, de personajes, ¿verdad?, que vivieron una vida normal y que nos deja registrado lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos realmente el daño que se causa cuando uno se aparta de Dios. Podemos observarlo en muchas de las historias de la Escritura. Reyes que empezaron bien y terminaron mal. Reyes que empezaron muy mal, y que al final de su vida se arrepienten, ¿verdad?, y alcanzan la misericordia de Dios después de haber hecho cosas terribles. Pero también hay personajes que pareciera que no hayan ya vuelta atrás y se encarrilan en una vida de pecado y se olvidan de la misericordia de Dios y se pierden, ¿sí? Entonces es importante entender la historia de este acontecimiento, porque es el que vino a cambiar la vida de todos nosotros al final de cuentas. O sea, recordemos cuando viene el arca, ¿verdad? Viene Noé, es limpiada la tierra, escoge Dios a una familia, y apenas bajando, ¿verdad?, un tiempo después de ser librados de la destrucción, un familiar, uno de la familia, transgrede las situaciones. Y vamos a empezar otra vez. O sea, realmente tenemos que observar que una mala decisión, una mala actuación, una decisión voluntaria de nosotros para pecar cambia muchas cosas. Puede destruir muchas cosas a nuestro alrededor. Vamos a analizar algunas conclusiones de lo que acabamos de leer. Creo que es importante resumir un poquito sobre lo que estamos viendo. Y dice, por ejemplo, la primera dice: siempre habrá quien intente separarnos del Señor. Obviamente tenemos un enemigo de nuestra alma, y no habrá quien falte, ¿verdad?, para prestarse a tratar de alejarnos del propósito de Dios. Puede ser alguien cercano, no tiene que ser, ¿verdad?, un personaje terrible y perversísimo. O sea, mucha gente, inclusive yo llegué a conocer gente que decía que todas las víboras, ¿verdad?, todas las serpientes son el diablo y es un animal terrible. Y la verdad es que, pues, al final de cuentas es un animal, ¿verdad? Pero pues seguimos echándole la culpa a la serpiente, ¿no? O sea, recordemos la historia del Señor con Pedro, cuando le decía a Pedro, ¿verdad?, apártate de mí, Satanás, porque Pedro se estaba prestando para meter ideas en la cabeza del Señor para que él no cumpliera el propósito por el cual había venido, que era la cruz, ¿sí? Entonces podemos ver que puede ser gente muy cercana, muy alejada, gente que ni conocemos, pero al final de cuentas, si se presta, va a buscar separarnos de Dios. 2, dice: mientras estemos buscando el reino de Dios y nos mantengamos lejos del pecado, evitamos ser tentados. O sea, realmente recordemos parte de la estructura de la oración que dejó el maestro, ¿verdad?, cuando le hicieron enseñados a orar. Decía: y guárdame, ¿verdad?, guárdame de la tentación, no me dejes caer en tentación, no me dejes entrar en tentación, líbrame de la tentación y del pecado, no me dejes caer y líbrame del mal, ¿sí?
Y el Señor inclusive cuando le decía a sus discípulos que oraran, cuando estaba Él a punto de ser llevado por las autoridades para ser golpeado y ser crucificado, le decía, a la verdad el espíritu, ¿verdad?, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, realmente si nosotros nos mantenemos acercándonos a Dios, vamos a evitar esa situación. No quiere decir que no las vaya a haber, porque la misma escritura dice en el libro de Santiago que de nuestras propias concupiscencias vamos a ser nosotros, ¿verdad?, atraídos. Y si nos dejamos ser seducidos, pues vamos a dar a luz el pecado. Vamos a dar a luz al pecado y entonces, dice, pues ya empezó toda la muerte. Dice, porque a partir del pecado le damos entrada a la muerte de nuestra alma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos mantenemos firmes buscando a Dios, pueden venir situaciones, pensamientos, ideas, pero uno se mantiene buscándolo a Él, se va a alejar de ese tipo de situaciones. Otro punto, una vez que te acercas a la tentación vas a notar que aunque antes no lo deseabas, ¿verdad?, ahora se vuelve algo codiciable. Te vas a dar cuenta que antes, si tú te mantenías firme diciendo, yo soy una persona casada, yo soy una persona que tengo a mi mujer, o a mi marido, y pues estoy en paz, o sea, yo escogí a la persona para casarme, aunque no haya conocido a Dios, pero ahora sé que Dios instituyó el matrimonio y que es una institución eterna y que lo que une Dios no lo separa el hombre. O sea, y te mantienes realmente comprendiendo lo que Dios te ha mostrado, ¿verdad? No podrán venir personas y todo, pero, o sea, tú sabes que tienes un pacto. Pero el problema es cuando dejas de ver eso, ¿verdad?, y prestas oídos de repente al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, te dice, ¿ya viste que se te queda viendo? ¿Ya viste que le llamas la atención? ¿Verdad? O se acerca a alguien y te dice, oye, te veo muy triste, ¿verdad? Y te empieza a hacer plática. Porque si estás pasando a lo mejor un momento difícil, o sea, siempre va a haber alguien que se te va a acercar. Si tú no prestas atención a eso y solo dices, muchas gracias, con permiso, a un lado, vas a evitar las cosas. Pero cuando tú prestas oídos, de repente vas a decir, ay, y se ve bonita, ¿no? Y se ve bonita y ay, es que es todo un caballero, va a pensar la mujer. Y empiezas a dar cabida a situaciones en tu corazón. Y aguas, porque ya una vez que empieza eso, es una lucha dentro de tu alma, dentro de tu cabeza, ¿sí? Y que si no la logras sacar a tiempo, va a hacer que destruyas todo por lo que has estado luchando. ¿Sí? El diablo sabe cómo acercarse a cada uno de nosotros y meter ideas y pensamientos. El diablo nos conoce, el diablo ha vivido muchos años, y a lo largo de los años, si nos damos cuenta, es lo mismo. Llega con un engaño, ¿verdad? Ay, cómo sufres, pobrecito, ¿verdad? Ay, Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles de la tierra, ¿verdad? Ay, Dios te ha dicho que tú no debes de sentir nada ni enamorarte de ninguna mujer, ¿verdad? Tú no mires a las mujeres porque vas a ser una persona de esas raras, extrañas, y a las mujeres también les mete ideas en la cabeza. O sea, el diablo actúa de la misma manera, o sea, sigue tratando, ¿verdad?, metiendo ideas en la cabeza desde el principio, engañando y engañando y engañando, pero pues cada uno decide si le hace caso o no. Cada uno decide si lo resiste, como dice el libro de Santiago, y le dice no, como el Señor decía, no, escrito está, escrito está, escrito está. Aléjate de mí, Satanás, escrito está, por medio de la palabra. Realmente, que es el arma que hemos estado hablando, es la espada con la cual podemos realmente atacar. Pero si yo desconozco la palabra, si no la leo, si no la estudio, si no la escudriño, si no realmente le pongo atención y sé cuál es la voluntad de Dios, pues regularmente es más fácil que llegue, ¿verdad?, el enemigo con sus dardos, y nosotros tenemos una espadita de madera porque no sabemos ni siquiera cómo usar la Biblia. O sea, nos defendemos con argumentos que no tienen a veces ningún sentido, que ni nosotros nos creemos, porque no tienen un fundamento realmente escritural. Y entonces empiezan las dudas, empiezan los problemas, empiezan, ¿verdad?,
las cuestiones de y será, y pobrecito de mí, pobre de mí, cómo sufro, el marido que me tocó, pobrecito de mí, la mujer amargada y frustrada que me tocó, pobre de mí, que mis padres no me entienden, pobre de mí y pobre de mí, ¿verdad? Y ya caímos en el enredo del diablo y entonces ya estamos gestando en nuestra cabeza, ¿verdad? La idea de cómo salirnos, cómo justificar un pecado, cómo justificar la maldad de nuestras vidas. Y es exactamente la misma historia que se repite desde el principio. ¿Sí? Te acercas, muy difícil que salgas victorioso. Hay una historia que tiene que ver un poquito con eso, que menciona que hace muchos años, ¿verdad? Un rey estaba tratando de contratar a un cochero que pudiera llevar a su mujer, ¿verdad? A su familia, y que estuviera a cargo prácticamente de los traslados y la seguridad de su familia. Entonces empiezan a llegar muchos y le decía el rey a los que iban a entrevistarse, le decía: ¿qué tan lejos puedes tú manejar de un acantilado, ¿no? Entonces empezaban a jactarse y decir: no, mi rey, yo podría manejar a 10 centímetros del acantilado y sin caer. Ay, pues, muy hábil, ¿no? Y tú les preguntaba a otro: ¿tú cuánto, no? No, yo a 7 centímetros del acantilado y sin caer. Y así van avanzando hasta que decía uno: yo podría estar casi a 1 centímetro del acantilado y no me caigo, ¿no? Y cada uno presumiendo, ¿verdad? La osadía que tenía en su corazón cada uno de ellos. Y le preguntan al último y le dicen: ¿usted qué tan lejos podría estar del acantilado cuando usted manejara? Y le decía: yo lo más lejos que pudiera del acantilado. Y obviamente él se quedó con el puesto, porque esa es la razón. O sea, no es vivir al riesgo, sino mantenerte lo más lejos posible del riesgo para evitar cualquier tipo de daño si está en tus manos, ¿verdad? Entonces es una situación real. Te acercas a la tentación, lo más seguro es que no salgas. Ahora, punto número 4, si pecas, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando pecas? ¿Qué es lo que les sucedió a ellos? Pues la verdad es que primero sientes mucha vergüenza. Sientes vergüenza. Hay una conciencia en nosotros y la mayor parte de las personas se lo podrán decir. O sea, hay mucha gente que ha pecado durante tantos años que dice que ya no se siente mal, pero la verdad es que muchos se vuelven alcohólicos, muchos buscan perversiones más grandes porque ya, o sea, la acusación, la conciencia, o sea, no la logran aplacar con nada. Y por eso se endurecen más y se hacen más duros y más duros porque sienten que ya no hay redención para muchos de ellos, sin entender, ¿verdad? Que si alguien realmente logra comprender la misericordia de Dios y se acercara, Dios es fiel y justo para perdonar a aquellos que realmente estén arrepentidos. O sea, mucha gente realmente no lo entiende, pero lo que sí va a vivir todos, aquí no hay que nadie lo sienta, va a sentir vergüenza. O sea, si usted lee un poco antes de lo que leamos del libro de Génesis, se va a dar cuenta de que Adán y Eva vivían en el huerto, vivían desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque no había nada inmoral en lo que estaban viviendo, en lo que estaban haciendo. O sea, la inmoralidad llegó cuando ellos cometen el pecado. Ellos cometen pecado y empieza la inmoralidad en sus vidas. Y entonces sí les da vergüenza e intentan cubrirse. Cuando antes nadie juzgaba la situación en la que estaban viviendo. Y segundo punto, lo más seguro es que le van a echar la culpa de la maldad a alguien más. O sea, le van a aventar la culpa a alguien, a quien sea. Que el marido es muy malo, que la mujer es terrible, que la suegra, que el suegro, que los padres, que los hijos, ¿verdad? Que el maestro, que el patrón, que el compañero, que el amigo, que el examigo, que el traidor, O sea, le van a echar la culpa a medio mundo, pero no van a hacerse cargo de sus propios actos. Y obviamente así nadie va a salir adelante. Nadie va a salir adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que confesare y se apartare. Y para confesar tengo que reconocer. Para confesar tengo que reconocer qué es lo que estoy haciendo mal. No necesariamente tiene que agarrar un micrófono, ¿verdad? Y ponerse enfrente de 1000 personas y decirles todo lo que está haciendo. Pero sí tendrá que reconocerlo delante de las personas que ya lo han visto y que usted sabe que está mal y tendrá que arreglar las cosas.
eso sí es real. Eso es bien importante. Que la mayor parte le va a decir, es que fue el otro por culpa del otro, es que ya ves otra vez, ya me echaron la... Y vamos a empezar a echar culpas a todos, en vez de hacernos responsables realmente de nuestros actos. Vamos a terminar con un texto del libro de Josué, el libro de Josué capítulo 24, libro de Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es como prácticamente termina Josué una carrera de amor hacia el pueblo, desde Moisés, después de Moisés, y veía que el pueblo se obstinaban a hacer cosas que no estaban bien. Algunos de ellos luchaban, algunos se esforzaban, pero muchos de ellos, ¿verdad?, claudicaban y les costaba mucho trabajo. Entonces cuando él ya prácticamente está por dejar, ¿verdad?, el tiempo en el que él estaba dirigiendo al pueblo, les dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, pues escoge a quién vas a servir, si a los dioses de antes o a los dioses que tienes a tu alrededor. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que prácticamente es el mismo discurso en nuestra actualidad. Porque antes, ¿verdad?, mucha gente le podrá echar la culpa de decir, es que mis papás no conocían a Dios, es que mis padres nunca me educaron en Cristo, es que la religión en la que yo andaba, es que el grupo en el que yo estaba, es que si yo fui esto, fui el otro. O a lo mejor en el que estás y en el que te congregas, a lo mejor cada quien tiene una idea particular. Esto no se trata de seguir ideas particulares, sino seguir la Escritura y conocer a Cristo y caminar con Él, ¿verdad? O sea, y empezar a entender lo que representa ser un hijo de Dios y caminar como un hijo de Dios, vestidos como amados, ¿verdad?, de entrañable amor. O sea, ya dejando el viejo hombre, crucificando las pasiones juntamente, ¿verdad?, con Cristo, y dejando a un lado el viejo hombre. Eso es lo que se tiene que hacer, porque si no vamos a caer otra vez en la misma situación y de verdad se vuelve una cadena interminable de maldad y maldad y maldad y maldad, y nunca se va a salir adelante. Y obviamente si queremos que nuestros hijos conozcan a Dios y caminen con Él, pues también tenemos que esforzarnos nosotros. ¿Por qué? Porque seguramente se han cometido muchos errores. Y la parte de aquí no solo es decir, ay, pobre, ¿verdad?, golpes de pecho. No, o sea, ya se cometieron. Tienes que restituir, tienes que arreglar las cosas, tienes que reconocer y tienes que hacer los cambios necesarios para que las cosas marchen como deben de ser. Va a haber dificultades, la verdad es que sí, va a haber muchas dificultades en el camino, pero la idea es que limpiemos el camino para los que vienen atrás de nosotros. Eso nos dice la Escritura, que los dejemos realmente que conozcan al Maestro, al Salvador, Cristo. Y que no seamos nosotros piedra de tropiezo para ellos, sino que podamos nosotros limpiar el camino para que ellos entren al reino de los cielos y conozcan al Señor. Y si no le parece a alguien, pues con la pena, ¿verdad?, como decía Josué, pues escogeos a quién van a servir. La verdad es que no es lo que uno quisiera, pero ya es decisión personal de cada uno el escoger a Dios o no. Y si usted lee todo el último capítulo del texto de Josué, inclusive el pueblo le decía, no, nosotros vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios. Y dice él, pues qué bueno, o sea, qué bueno, pero al final de cuentas, él ya no iba a decidir por ellos, él ya no iba a estar con ellos, y ellos tenían que tomar una determinación acerca de servir a Dios. Ahorita, ¿verdad?, no hay quien a lo mejor te esté echando un ojo porque no estamos cerca, porque no hay alguien, ¿verdad?, que te vea una o dos veces a la semana, o a lo mejor que no nos vemos los domingos y no sabemos cómo está tu situación en casa, cómo está tu familia, cómo van las cosas, cómo marcha todo.
Pero aquí no se trata de que te estén observando, vigilando, ¿verdad? Y estén espiando tu vida. Porque al final de cuentas Dios conoce nuestros corazones y Él sabe realmente lo que estamos viviendo. Entonces, si yo decido servirle a Dios, el que lo va a ver es Dios, ¿sí? Si yo decido servirle a los dioses del mundo, ¿verdad? A las maldades y a todo eso, pues también lo va a ver Dios. Entonces, entendamos una cosa. No nos vamos a engañar. O sea, no podemos engañar a Dios. Tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas y sobre eso seguir firmes y avanzar y caminar de verdad viendo las bendiciones que Dios nos ha dejado y nos sigue dando y nos dará siempre y cuando nosotros nos aferremos a Él. ¿Para eso oramos? Padre bendito, Señor, muchas gracias por cada día que nos has dado, Señor, por cada día que nos has permitido, Señor, caminar y que nos has guardado. De verdad, ayúdanos a comprender cuánto daño causa el pecado, Señor, para hacerlo no solo a un lado de nuestra vida, sino ayudarle a otros, Señor, a erradicarlo de sus vidas. Erradicarlo de nuestras vidas, erradicarlo de la vida de los demás, Señor, y que no sea un estorbo para otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De nueva cuenta, un saludo a su familia, cada uno en casa, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, esforcémonos y de verdad vamos a salir adelante. Y al final de cuentas la meta es llegar con Cristo. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.